Aquí estamos con Rodrigo Guerrero, es el director del Tercero, su segunda película. Recordemos que su primera película había sido El invierno de los raros, una película que arrancó en Rotterdam hace 2 o 3 años atrás. Y aquí Guerrero de algún modo investiga, indaga de un modo muy discreto y a la vez audaz, por un lado sobre el deseo masculino y en particular el deseo homosexual masculino, pero al mismo tiempo, y esto es lo más paradójico y genial del film, si bien es una película sobre la sexualidad, es también una película sobre la intimidad en clave sentimental incluso, pero por sentimental no en el sentido del lenguaje de los sentimientos, de un punto de vista kitsch, sino desde un lugar donde tiene que ver que en el medio del intercambio erótico puede haber incluso ternura. Y es una película diferente, Rodrigo, a lo que hiciste en su primer momento con El invierno de los raros, donde para mí al menos empezaba con un registro y luego la película cambiaba. Acá hay una especie de orden y precisión, ¿no? Hay una idea estética que empieza y termina hasta el final, y hay una idea de, como decía yo recién, de investigar sobre el deseo masculino. ¿Cómo fue, en principio, pensar esta película? O sea, ¿cómo la pensaste? Es muy diferente de la anterior, una película de cámara, la otra una película en exteriores, entrecruzadas narrativamente. Sí. Esto es muy diferente. Sí, son muy diferentes. El invierno de los raros quizás era mucho más ambicioso en un montón de sentidos. Y quizás yo tampoco tenía en claro muchas cosas sobre lo que quería hacer o desde qué lugar. Fue un proceso como mucho más intuitivo. Desde lo narrativo y desde las decisiones formales que tomé, digamos, no habían sido consecuencia por ahí de un pensamiento tan meticuloso como en este caso, que justamente creo que la película es así en parte por cuestionamientos o cosas que tuve después de mi primera película. Claro. Y como decir, bueno, a ver, de qué quiero hablar, qué quiero plantear, desde qué lugar y bueno, saber concretamente qué estoy haciendo. Y bueno, ese fue el proceso un poco de creación que arribó a esto, ¿no? Una narrativa que es muy simple, prácticamente una excusa para plantear una situación que tiene que ver, o una intención que tiene que ver con lo que vos decías, pero no mucho más que eso, ¿no? Uy. ¿Y? Tarda. Estuvo bueno. Suerte. Sin embargo, la película, digamos, hay un dicho de Truffaut que me parece que realmente indica lo que te pasó. Muchas veces el cineasta cuando arranca hace una película y luego hace una segunda película contra la primera, ¿no? Hay algo de esto. Y sin embargo vos circunscribís, ¿no? este tema de la indagación sobre la sexualidad. Pero a la vez es un modo muy particular de plantear el tema. Digamos, no es una película, entre comillas, tampoco lo hubiera sido, de cuestiones degeneradas, ¿no? Vamos a simplemente curtir. Acá hay una cuestión de sexo e intimidad y diría yo también amistad masculina. ¿Por qué tomaste estos dos ejes? Y a mí me interesaba particularmente plantear esta vivencia de la sexualidad desde ese lugar, desde un lugar que no tenga que ver con algún estado alterado de percepción o como rebelión a otros temas, sino como algo que puede suceder naturalmente y que puede significar ser positivo para uno como persona y constructivo a su vez de las relaciones, como un espacio más de comunicación. Desde ese lugar, yo muchas veces por ahí en otras películas que había visto, estas situaciones por ahí se plantean más desde ese lugar, ¿no? Como un lugar más oscuro, que por ahí el espectador que se sienta a verlo no siempre le cuesta generar empatía con eso, ¿no? Yo quería que la gente pudiera conectar con los personajes, con la situación y estar sentado en el cine y no, si bien te puede incomodar la situación que plantea, no rechazo, o no claro, sentir que eso es algo que le pertenece a otro, sino que es algo que también podría estar uno ahí viviendo esa experiencia. Sí, la impresión que yo tenía es que la película, si bien de algún modo plantea cierta posibilidad vinculada a una cultura gay, no se circunscribe a lo gay estrictamente, ¿no? Justamente cuando abre esta vía que no es solamente toquetearse, besarse, chuparse, sino dialogar, hablar, entenderse. Sí, sí.
Y es genial los diálogos. Los diálogos de la película son improvisados, los has escrito vos. ¿Cómo funcionó esto? Hay algunas escenas que están más escritas que otras, pero básicamente trabajamos mucho desde la propuesta también que hicieron los actores. Estaba claro cuál era el recorrido de cada momento, qué tenía que suceder, cuál era el perfil de cada personaje, qué elementos de la historia de cada uno, de la relación, en el caso de la pareja era importante por ahí resaltar, pero yo creo que lo que se ve tan naturalmente por eso, porque ellos fluyen y están muy preocupados por lo que sucede en cada momento de verdad. Yo quería tratar de asegurar eso para que la escena funcionara, porque dependía fundamentalmente de eso. Si los actores no funcionaban, la película se cae a pique a los 5 minutos, digamos. Entonces era ese el trabajo de los actores es notable en la película, de los tres. Te quería preguntar, vos tomás una decisión en el diálogo, digamos, un diálogo largo y extenso, vos tomás una decisión muy particular de puesta, casi simétrica, ¿no? Son planos fijos, se los ve de espalda en un momento, luego hay un cambio, hay un cambio de posición. ¿Por qué esta decisión de puesta, que es muy, muy particular y acertada? En el caso lo que quería básicamente era acercar al espectador a la experiencia del tercero, que es el que se suma y que se va metiendo como en la pareja, en la vida y en la intimidad de ellos, y tratar de poder colocarnos en lo que a él le está pasando, ¿no? Entonces, si te fijas, el plano de la escena está a la altura de él y es como prácticamente si nosotros fuéramos él, digamos, ¿no? Y los vemos, y esos, por el lugar donde está ubicado la cámara en relación al personaje que está de espaldas, ellos nos hablan a nosotros, te hablan a vos en la pantalla que le están hablando a él. Ese era lo principal que quería generar con ese plano, y el contraplano es como la apertura de él hacia ellos, y por eso ahí es cuando lo vemos en plano a él y ellos en referencia, ¿no? En una posición casi simétrica, porque es como que sigue siendo el mismo, seguimos siendo él, nada más que vistos por ellos. Es una cosa media geométrica, amorosa en la película, ¿no? Como vos trabajás, que luego, efectivamente, cuando llega el sexo en sí mismo, vos tomás decisiones de la cámara, es como que eso participa en los movimientos corporales, ¿no? Sí, ahí un poco en parte por la cobertura esa escena que era complicada, ¿viste? Era la más complicada desde el planteo de producción, y para los actores también, y para todos, si bien había muy poca gente en ese momento ahí en el set. Hay algunos reencuadres o seguimientos que nos permitimos más que nada por seguir un poco el juego visual que se iba armando, ¿no? La idea era que los cuerpos de alguna manera fluyeran, y armamos como una coreografía previamente que les pasamos varias veces, como con ropa, en frío, sin actuar. Los chicos, bueno, vos subís, vos bajás, bueno, muy divertida también. Bueno, y después ellos llenarla de gestos, de cositas que le dieran vitalidad y bueno, y ese condimento erótico que se ve en la pantalla, ¿no? Ese fue más o menos el proceso con esa escena. Sigue en cartelera en algunos cines del país. Es una película, si no la vieron, a descubrir. Una película del nuevo cine cordobés, y que de algún modo para mí confirma que Rodrigo Guerrero, como se notaba en El invierno de los raros, donde había una mirada, acá esta mirada se explicita y nos indica que va a haber más películas y que nos puede sorprender, porque muy probablemente sea una película hecha en contra de esta. Así que ahí está, El tercero en cartelera, una película a tener muy en cuenta. Lo que la pasan mejor son los del cuarto. ¿Ves allá donde está la luz que apenas se ve? Garchan todos los días. Ah, que aguante. Sí, son pendejos. ¿Lo ves desde acá? Sí, porque empiezan ahí en la ventana. Siempre hacen lo mismo. ¿Viste que cambié el auto? Lo cambié. Cambié el auto. Tengo los dos. Sí. Óxido. No, la pintura antióxido. ¿Qué sería? Pintura antióxido. El otro, naranja, a ver. Y está de afuera, pero está oscuro, no sé. Y ahora compré el otro. Buenísimo, me encanta. Chin chin. ¿Cómo era el brindis sordo? No. Ah.
Estamos viendo un fragmento de una película que ya le hemos dedicado en su momento en el estreno en Córdoba, ahora se estrena a nivel nacional, es Escuela de Sordos de Ada Frontini. No vamos a volver a hacer una crítica, pero sí de algún modo ponerla en contraste, casi dialécticamente, con Relatos Salvajes, película que inunda las salas del país, pareciera ser casi como una suerte de obligación. ¿Está buena?, te preguntan constantemente, Relatos Salvajes. Bueno, ya hemos hablado de la película, pero sí me gustaría hablar de los relatos amables, o el relato amable de Escuela de Sordos. Dado en el contexto que vivimos, una película como Escuela de Sordos es una película no solamente invisible, sino necesaria. Invisible porque no tiene casi, no hay prensa, no hay nada, es una película casi oculta. Y necesaria porque en esas películas se develan muchas veces las zonas más duras de la vida humana, pero se filma desde un lugar de absoluta amabilidad y magistral desde el punto de vista cinematográfico. Simplemente mostrar la experiencia del lenguaje, la experiencia de las personas que no tienen la posibilidad de escuchar, en un contexto tan pequeño como una escuela en Belleville, muchas veces puede ser un acto de insubordinación en función de lo que se suele querer ver en las pantallas. Desde acá hablamos de Relatos Salvajes, pero también nos gusta hablar de los relatos amables de Ada Frontini y de otras películas que a veces no tienen una visibilidad. Nos vemos la semana que viene aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Bienvenidos al Cinematógrafo. Y además de Relatos Salvajes, que es Y además, no. otro cineasta con audición. La última... Guardianes de la Galaxia. This is the cinematographer. Una especie de loser, de perdedor que pierde a la madre. No. Tras sus pasos, vamos.